es ahora porque es grabado, en fin, tenemos que ver eso. Y bueno, sí recordarán que la semana pasada hablamos aquí en este mismo espacio a propósito de un libro muy curioso que la autora Adriana González Mateos recupera la historia de la hermana del entonces senador Adolfo López Mateos en su novela Otra Máscara de Esperanza. Y bueno, la versión oficial afirma que Esperanza López Mateos se había suicidado una noche de septiembre de 1951. Y su cuñado, el gran fotógrafo Gabriel Figueroa, declaró que se había disparado en la sien, pero según el médico de la familia, murió de un balazo en la nuca. Bueno, ahí hay un misterio que hasta la fecha todavía no sabemos qué fue lo que le sucedió a Esperanza, pero por otro lado nos intrigó mucho esta figura, esta mujer militante, comprometida, inteligente, sensible. Y bueno, nos quedamos un poquito así como con muchos signos de interrogación. Esa misma semana, después del programa, tuvimos, el periódico Reforma publicó la entrevista de otra autora que se ocupaba también de la familia López Mateos. Y bueno, yo en lo personal me quedé, pues dije, ¿cómo? Hay otro libro, pero este ya se había publicado hacía ya 10 años y se llama Un Quijote en México. Y la autora es Regina Santiago Núñez. Ella es nieta de Adolfo López Mateos y aquí habla de esta misteriosa, pues no sé si es misteriosa identidad de quién era su padre biológico y si era mexicano o no era mexicano. Regina Santiago, es nieta de Gonzalo, el padre de López Mateos y profesora de la Universidad Iberoamericana. Y piensa que los unió la literatura. Pues Mateos escribía también poemas que publicó en el libro Corazón de Cristal. Aquí la tenemos con nosotros, a la autora Regina Santiago. Regina, ¿cómo estás? Regina Santiago Núñez, ¿cómo estás, Regina? Muy bien, Guadalupe, pues fascinada de que nos toque justo este programa, sí, para acompañar el Día del Amor, la amistad. Por eso empezamos, qué bueno que lo mencionas, Regina, empezamos con una canción, Amorcito Corazón, por Los Panchos. Estamos todavía en el mood, como dicen los norteamericanos. ¿Qué te la pasaste? No, es hoy. ¿Es hoy? Sí, es hoy. No, claro, yo pensé que había sido el viernes. No, es hoy. Apenas hoy es el Día del Amor. No, invitamos aquí a los radioescuchas justamente a que se pongan en el modo justamente. Exactamente. ¿No? A ver, mira, ha despertado muchas intrigas, mucha polémica el contenido de tu libro. En su momento, cuando lo publicaste por la editorial Porrúa, no sucedió nada semejante. Mira, no, Guadalupe, porque finalmente en ese momento tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Universidad Iberoamericana, en el auditorio Ignacio de Loyola. Nos acompañó Andrés Enestrosa, que es un personaje clave en el libro, en la historia, etcétera. Que esto fue hace 10 años. Eso fue hace 10 años. La presentación fue un lunes, 25 de marzo, de 2005. Porque Andrés Enestrosa, el escritor oaxaqueño, era muy amigo de tu abuelo, de Adolfo López Mateos. Lo conoció. Él no era amigo de mi abuelo, pero Guadalupe, lo que sucedió con don Andrés es que sí era amigo de la familia de mi padre y era medio familiar de mi madre, porque su esposa Alfa Enestrosa era prima de mi madre. Entonces yo tuve el privilegio de tratar a don Andrés, tratar a todo su grupo, escucharlo. Era un estupendo conversador, ¿no? Era muy bueno escribiendo, pero escucharlo conversar era una maravilla. Entonces, déjame decirte que me aproveché de esa situación y solía invitarlo a desayunar o a comer. Entonces, don Andrés, en alguna de esas reuniones, me dice: Regina, lo he estado pensando, y pues yo ya tengo 90 años, ¿no? Entonces sí es importante que la historia, el secreto de tu familia,
ya es hora de descubrirlo, de ponerlo en las páginas de un libro. Y yo le decía, bueno, a ver, Andrés, pero bueno, el escritor eres tú, sí, pero la historia es tuya. Oye, Andrés, pero pues yo escribo análisis políticos, estrategias me dedico a ese tipo de cosas, de hacer de reportes y análisis, cuando mucho pues he escrito algunas cosas en los periódicos, pero yo no estoy preparada para hacer un libro. Me dice, la preparación va a llegar, la historia es de tu familia, si quieres yo te apoyo en lo que tú quieras, pregúntame, pero ahí hay un secreto que hay que revelar. Y bueno, pues ya es tiempo de contar. Y el secreto se refería concretamente al origen, al nacimiento, al lugar del nacimiento de Adolfo López Mateos, ¿no? El secreto se refería justamente, a ver, te lo voy a contar un poquito. Vamos a meterle misterio, ¿no? Sí. Andrés, bueno, cada vez que nos reuníamos me decía, ¿cómo va el libro, Regina? Y yo le decía, ahí va, Andrés. Pero lo que pasa es que yo tenía cierto temor, o sea, porque de repente sí, pues hay secretos familiares y uno dice, ¿será bueno que los revele? ¿No será bueno? ¿Tengo o no el derecho? Exactamente, ¿no? Hasta que un buen día, Andrés me cita a desayunar en el Sanborns de los Azulejos. Yo llego tarde y cuando llego, Andrés ya estaba con Jacobo Zabludovsky. Ay, caray, ya está platicando. Y me presenta como Regina Santiago, la gran escritora, que está preparando un libro maravilloso sobre su abuelo. Y bueno, pues Jacobo Zabludovsky pues ponía cara de interrogación, bueno, pues de qué se trata todo esto. Andrés le cuenta que bueno, Adolfo López Mateos había sido el hijo fuera de matrimonio de un hacendado español que llegó del País Vasco, que llega a México a finales del siglo XIX. Gonzalo de Murguía. Gonzalo de Murga. De Murga, perdón. Gonzalo de Murga y Suinaga, que llega a México, se dedica a los negocios, pero también tiene contacto con la élite intelectual, porque él hacía poemas, le gustaba escribir también artículos para los periódicos, en fin. O sea, le gustaba toda esta parte de la literatura, pero sabía que no iba a vivir de ello, entonces también se dedicaba a los negocios. En el ambiente literario conoce a una guapa profesora de literatura llamada Elena Mateos. Elena Mateos. El problema es que, bueno, pues los dos compartían el amor por la literatura, etcétera, pero los dos estaban casados. Claro. Entonces, bueno, pues la literatura es más fuerte que los papeles en ciertos momentos, entonces se acercan, se enamoran y tienen dos hijos, Esperanza y Adolfo. Entonces, esta historia, bueno, pues cuando en Estroza se la cuenta a Zabludovsky pone los ojos como platos y pregunta, bueno, Andrés, ¿y esto lo conoce la gente? Y le dice Andrés, mira, en el Istmo de Tehuantepec es una historia que todo mundo conoce y que todo mundo maneja. ¿Por qué del Istmo de Tehuantepec? Porque Gonzalo de Murga decidió invertir su dinero en un ingenio azucarero. Gonzalo de Murga se relacionó con la élite porfirista y entonces, bueno... Se ve muy porfirista en la fotografía, parece un grande de España, muy elegante, sí. ¿Verdad? Está posando, muy elegante. Con razón, Adolfo López Mateos era muy bien parecido y su hermana también. Está en esa fotografía de la contraportada del libro, Gonzalo está en su biblioteca del Ingenio de Santo Domingo junto a una Venus de Milo, sí. Entonces, bueno, Andrés le dice justamente a Jacobo, pues mira, sí lo conoce todo mundo en el Istmo de Tehuantepec, pero nadie ha escrito nada y no se ha fundamentado. Y le dice,
Y realmente, bueno, es una historia fascinante porque además el personaje, Gonzalo de Murga, era un gran literato, vale la pena rescatar esa historia. Y entonces Regina, pues, está ya escribiendo todo esto. Y Regina, pues, ponía también los ojos como plato porque no tenía... ¿Tu bisabuelo vendría siendo? No, mi abuelo. ¿Es tu abuelo? Es que... Ay, no, ¿cómo? Está muy complicado. ¿Y cómo? Entonces Adolfo López Mateos, ¿qué es tuyo? Mi tío. Ah, es tu tío. Yo creí que era tío medio, porque no es medio, sí, es mi medio tío. Mi medio tío. Yo creo que eras la nieta de López Mateos. No, era mi medio tío. O sea, mi madre fue la última hija que tuvo Gonzalo de Murga y ya la tuvo pues cuando tenía 60 años más o menos. Entonces, sí era y bueno, pues Adolfo pues era bastante mayor que mi mamá, ¿no? Pero entonces Jacobo dice, bueno, pues no puedo esperar para llegar al programa de radio y contar esta historia. Y le dice don Andrés, no, Jacobo. No, pues ¿cómo? No, Jacobo, porque entonces le arruinas a Regina toda la revelación. Y entonces en lo que quedamos fue que en cuanto yo tuviera listo el libro, así nos comprometió, de hecho, don Andrés, en cuanto yo tuviera listo el libro, pues entonces al primero con quien iba yo a acudir y a contar la historia y todo eso, iba a ser con Jacobo, ¿no? Entonces me tardé 5 años en la investigación, porque hay mucha investigación, porque yo creo que había mucho papeleo. Mira, tengo la enorme fortuna de que después descubrí que los de Murga eran gente que atesora y acumula, no tiraban nada, ¿no? Entonces, mi abuelo guardaba los borradores de sus cartas. Entonces, yo tuve la oportunidad, pues, de ver, pues, varios de los borradores de las cartas y borradores de los libros. Entonces, eso era lo que yo tenía en el baúl de la abuela. En el baúl de la abuela. En el baúl de la abuela, ahí estaban guardados muchos tesoros. Y bueno, él se refiere a sus 2 hijos. En alguna parte habrá cartas en donde se pregunta dónde están esos muchachos, o estos muchachos le escriben a su padre. Fíjate que eso ya se conoció después de publicado el libro. Porque yo sí, bueno, cuando Andrés finalmente me convenció, y me convencí yo misma también de que era necesario contar esa historia, entonces, bueno, surgieron, como por arte de magia, yo tenía que checar si unos borradores de cartas de mi abuelo a Miguel de Unamuno, pues eran ciertos, habían llegado a su destino, qué había pasado con eso. Entonces, haz de cuenta que ábrete sésamo, yo decía, pues tengo esta pregunta, y me invitaron a dar una plática en España, y bueno, pues ahí voy a Madrid, pero aparece como si fuera una novela escrita en otro lado, aparece un recorte de periódico, bueno, publicado en el periódico, que en el archivo de Salamanca, en la casa Miguel de Unamuno, están todas las cartas que recibió. Pues yo ya estaba en Madrid, estaba con unos amigos, y les digo, oigan, nos vamos a Salamanca, síganme los buenos, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí vamos, ¿y cuál fue mi sorpresa? Que no nada más estaba el borrador, la carta, cuyo borrador yo tenía, sino que hubo 13 cartas. Unamuno, que se escribían entre Gonzalo de Murga y Unamuno. Bueno, exactamente. Oye, entonces, imagina nada más el nivel. Para empezar. Pues sí, imagina el nivel, ¿no? De alguna manera, lo que yo descubro es que Unamuno le pide a Gonzalo que distribuya su obra en México, porque Gonzalo tenía los contactos con la élite intelectual. Que lo represente a Miguel de Unamuno de alguna manera aquí en México. ¿Estamos hablando de qué década? ¿De qué año? Estamos hablando de 40. cartas, de 1904. A 1904. De 1904 a 1913, más o menos. ¿Y Adolfo López Mateos nace en qué año? ¿20 y tantos? No, nace en 1910. En 1910, en efecto, 1910. Exacto, entonces estamos hablando... Esperanza es mayor. Esperanza, exactamente. Un año o algo así, no mucho, ¿no? Sí. No, sí son como 3 años. 3 años. O una cosa así. Entonces, bueno,
ese es el nivel, digamos. Pero se quedaron los dos niños con su madre, con Elena Mateos. Se quedaron los dos niños con su madre, y además un punto muy importante para nuestros radioescuchas. El señor Mariano López, que era el esposo de Elena Mateos, de Elena Mateos, reconoce a los dos hijos, o sea, viven en el seno familiar, e incluso se genera toda esta leyenda de que rescata Elena Poniatowska en la conversación con Gabriel Figueroa. ¿Qué fue lo que le contaron a estos niños? Le contaron que Gonzalo de Murga conoció a Elena Mateos. Nunca se explicó muy bien por qué la conoció, pero que la había visto como una estupenda madre, y que él había tenido un problema de que había tenido una hija con una inglesa que pues tenía problemas mentales. Entonces, bueno, pues lo había abandonado, le había dejado la hija, y entonces el abuelo de Murga no había sabido qué hacer con la hija, que sería Esperanza, y entonces pues se la donó a Elena Mateos. Cuando en realidad era su madre. Esa fue la historia que le contaron, según consta en la entrevista que le hizo Elena Poniatowska a Rubén Figueroa. Esa fue la historia que le contaron a Esperanza. ¿Qué dice Rubén Figueroa? Que él acompañó a Esperanza al velorio de su verdadero padre. O sea, esa era la historia de Gonzalo de Murga. De Gonzalo de Murga, exacto. Al que le decían abuelo. Le decían padrino. Padrino más bien, padrino. Le decían padrino. Entonces... Fíjate qué confusión, pero cuando se conocieron, estando casados Gonzalo de Murga y Elena Mateos, ¿no? Pero ella ya estaba casada con el señor López. Ella estaba casada con el señor López. Y a pesar de ello, reconoce a los dos hijos fruto del amor de Gonzalo de Murga. El señor López los reconoce. Fíjate. Y entonces... Es una historia de amor, y hoy que estamos celebrando el Día del Amor, bueno, pues todo esto tiene que ver con el amor, pues sí. Definitivamente. Y bueno, ya vamos a ver que Gonzalo escribía mucho sobre el amor. Pedía también que, bueno, pues si a los hombres se les permitían todo tipo de libertades en términos de relaciones, etcétera, el planteamiento en sus escritos era, pues también se les tendría que permitir a las mujeres. O sea, si la sociedad es tan permisiva, que no sean hipócritas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues era uno de los planteamientos que tenía el abuelo, que era muy polémico. Elena Mateos jamás se divorció del señor López, ¿no? El señor López sí estaba consciente de la relación extramarital con Gonzalo de Murga, incluso aceptó los dos hijos, fruto de esa historia de amor. Y bueno, pero entonces el señor López aquí ya me intrigó aún más, porque un señor tan tolerante y igual tan generoso. De la esposa de Gonzalo de Murga. A ver. Sí, también espérenme tantito, porque aquí es donde entra la vena historiadora. Yo estudié la maestría en historia en la Ibero, pero después de haber escrito el libro, porque cuando se presentó el libro, me preguntaron las profesoras, oye, ¿y tú no has estudiado historia? Pues no te hemos visto por aquí, nada más estás en la comunicación. Pues sí. No, tienes que estudiar historia. Bueno, pues ya estudié historia. Entonces sí, uno de los puntos fundamentales dentro de la historia es: evitemos los anacronismos, vamos a situarnos en la época. Entonces, a ver... Que uno y sus circunstancias. Exactamente. Entonces, ¿por qué el señor López iba a aceptar una situación así? Porque en México el divorcio no venía al caso, ¿no? Como en España tampoco se venía al caso. Entonces, y la señora Gonzalo de Murga, bueno, la señora de Murga también lo aceptó. La señora de Murga tiene otra historia. O sea, ella era mexicana, hija de padres belgas. Cuando Gonzalo de Murga, muy entusiasmado por todo lo que se vislumbraba en relación con los grandes negocios geoestratégicos de la caña de azúcar y los ingenios, allá en el istmo de Tehuantepec, recordemos que
Juana Cata, Sí, el amor de Porfirio Díaz, pues tenía un ingenio azucarero. Claro. Entonces, bueno, Y sí la conoció, seguramente. sí, desde luego. Las ¿Y inversiones. aparece en tu libro, Juana Cata? No, porque esa es una de las cosas que yo no puedo probar. Claro. Sí, pero bueno, pero muy seguramente porque Sí, porque eran eran vecinos. cacica Eran de vecinos, Tehuantepec, sí, sí. exactamente. Entonces, bueno, tú debiste haberlo checado en tus conversaciones con don Porfirio, ¿no? Con don Porfirio. Bueno, yo nada más he platicado con don Porfirio en sueños, ¿verdad? Con la Ouija, con la ayuda de la Ouija también, sino que fui al Istmo de Tehuantepec y fui a la casa de Juana Cata. Pues Es una casa maravillosa que está ahí al ladito de la vía del tren, prácticamente el mercado está sobre la casa. Pues una casa casi hecha con el mismo principio que Eiffel vino cuando vino a México para hacer el kiosco de la Alameda en Santa María y el Museo del Chopo. Entonces es casi como esa época y así de sólida la casa. Acero y... No, bueno, es que alrededor de toda esta historia, porque es suyo muy interesante, ¿no? Hay otras historias que se encadenan necesariamente. Definitivamente. Oye, vamos a ir a un pequeño corte, Regina, pero como estamos en pleno Día del Amor, les traje un disco muy bonito, la verdad. Que se llama, vamos con esta canción que se llama Sabor a mí, es con los Tres Haces, es muy de los 50. Álvaro Carrillo, oaxaqueño. Así es que, bueno, pues estamos Oaxaqueño, totalmente y conectados. muy de los 50, es decir, López Mateos fue presidente de 58 a 64. De 58 a 64. Bueno, pues esta era la época. Y él era un gran romántico también como su padre. No, evidentemente. En fin, sí. Ya platicaremos. Y también esperanza, porque es inspiradora y grandes pasiones. Bueno, no se vayan, estamos con la autora, la historiadora de este maravilloso libro que se llama Un Quijote en México. Ella se llama Regina Santiago Núñez y en su libro hay un relato histórico que enlaza episodios sorprendentes en la vida de Adolfo López Mateos, expresidente de México, Andrés Sinestrosa, político y escritor, Ignacio de Loyola,